La primera estatua en el salón de Medusa no fue un invasor, no fue un enemigo. Fue un niño de 7 años que sonreía porque creyó que su hermana estaba jugando con él, y su hermana fue quien lo transformó en piedra con una mirada. No por accidente, por elección. Porque vino al palacio pidiendo algo que ningún mortal debería pedir: heredar la maldición de Medusa. Heredar su mirada letal. Medusa le advirtió. Le mostró el precio. Transformó el pájaro que Cory amaba en polvo de piedra. Y aún así, Cory volvió, porque no quería poder para proteger. Quería poder para no sentirse invisible nunca más. Así que Medusa le dio una última prueba. Si realmente quieres esto, tienes que transformar a alguien que ames. Cory eligió a su hermano enfermo. Le dijo que era un juego. Eu confío. La miró directamente. Y se convirtió en mármol con una sonrisa congelada en el rostro. Medusa cumplió su palabra. Le dio la maldición, pero no le dio control. En 3 semanas, Cory transformó a 4 personas más sin querer. Ya no puede morir. Ya no puede tocar a nadie. Ya no puede ser humana. Y lo peor, Medusa guarda la estatua del niño en su propia habitación. No como trofeo, como recordatorio de lo que creó. Porque algunas herencias no se heredan, se cargan para siempre. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Hay cosas que no se piden, hay cosas que no se heredan. Yo llevo siglos sabiendo esto. He visto reyes suplicar por mi mirada para convertirla en arma. He visto madres rogar que la aparte de sus hijos. He visto hombres entrar a mi palacio con espejos, con vendas, con veneno, creyendo que pueden librarse de mí. Ninguno entendió nunca que no soy un problema a resolver, soy una consecuencia que camina. Por eso las leyes de mi reino son simples, Najimi Mirau. Nadie se acerca sin velo. Nadie pronuncia mi nombre en voz alta dentro de los muros del palacio. Quién Luhais, quien quiebra aunque sea una de esas reglas, se convierte en advertencia. Las estatuas en mi salón no están ahí por decoración. Están ahí porque alguien creyó que las reglas no aplicaban para ellos. La última fue hace 3 años. Un diplomático de las tierras del sur. Entró con el velo puesto, como correspondía. Pero a mitad de la audiencia, creyó que una mirada rápida menos apenas un segundo no contaría. Ahora su expresión de sorpresa está congelada en mármol junto a la columna oeste. Desde entonces, nadie ha intentado nada hasta esta mañana. Escuché pasos en el corredor, pequeños, irregulares. No el caminar firme de un guardia ni el arrastrar cauteloso de un sirviente. Algo más ligero. Me volví hacia la entrada del salón. Una niña, no tendría más de 12 años. Vestía una túnica gris, deshilachada en los bordes, manchada de tierra en las rodillas, descalza, el cabello oscuro recogido en una trenza deshecha. Y lo más importante, sin velo. Caminaba directamente hacia mí. Mis guardias deberían haberla detenido en la entrada. Deberían haberla devuelto a las calles antes de que pusiera un pie en el vestíbulo. Pero aquí estaba, cruzando el salón como si le perteneciera. Detente, dije. Mi voz rebotó contra las columnas. La niña se detuvo, pero no bajó la mirada. Me miraba directamente, a los ojos. Sentí la familiaridad del poder despertar. Ese cosquilleo en la base del cráneo. Esa sensación de algo que ya está en movimiento, algo inevitable, pero no la transformé, no todavía. ¿Sabes dónde estás? Le pregunté. En el palacio de Medusa, respondió. Su voz era clara, sin miedo. ¿Y sabes quién soy? Sí, entonces sabes que no deberías estar mirándome. La niña inclinó la cabeza apenas un poco, como si estuviera considerando mis palabras. Luego dijo algo que nadie me había dicho en siglos. Quiero tu mirada. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí el aire cambiar. ¿Qué dijiste? Quiero tu mirada, repitió,
más despacio ahora, como si yo no hubiera entendido. Quiero ser como tú. No supe si reír o transformarla en ese mismo instante. No sabes lo que estás pidiendo. Si lo sé, eres poderosa. Nadie te toca. Nadie te desafía. Vives para siempre. Vivo sola para siempre. La corregí. Hay una diferencia. La niña no respondió. Solo siguió mirándome, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. Como si yo fuera algo digno de admiración. Eso me descolocó más que cualquier otra cosa. ¿Cómo entraste? Pregunté, caminé, los guardias. No me vieron, eso era imposible, pero aquí estaba. ¿Cómo te llamas? Corey. El nombre me golpeó con más fuerza de la esperada. Corey, la doncella. Un nombre que llevaban las niñas destinadas a templos, a sacrificios, a futuros que otros elegían por ellas. ¿Quién te envió, Corey? Nadie. Tus padres saben que estás aquí. Por primera vez, algo atravesó su expresión. No miedo, algo más oscuro. No tengo padres. Ahí estaba la grieta. Hermanos. Uno pequeño. ¿Y él sabe dónde estás? No. Entonces vuelve con él. Antes de que hagas algo que no puedas deshacer. Corey no se movió. No vine hasta acá para irme con las manos vacías. No viniste hasta acá, le dije, sintiendo el cansancio de siglos acomodarse en mis palabras. Entraste sin permiso a un lugar donde la ley es clara. Quien me mira directamente se convierte en piedra. Deberías estar agradecida de que aún puedas caminar. No quiero agradecerte, dijo ella. Quiero que me enseñes. Algo en mi pecho se removió. Algo viejo y olvidado. Reconocí esa mirada. La había visto antes, en un espejo. Hace tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba mi rostro de entonces. Pero recordaba esa expresión, desesperación disfrazada de valentía. ¿Enseñarte qué? A ser como tú. A tener tu poder. Mi poder no es algo que se enseñe, niña. Es una maldición, no para ti. Para ti es un reino. Esa frase me detuvo porque tenía razón. Y porque estaba completamente equivocada al mismo tiempo. Vete, dije finalmente, y no vuelvas. Corey me sostuvo la mirada un segundo más. Luego asintió. Se dio la vuelta, caminó hacia la salida. Pensé que sería la última vez que la vería. Estaba equivocada. 3 días después, volvió. Misma túnica gris, misma trenza deshecha, mismos ojos sin miedo. Esta vez, los guardias la detuvieron en la entrada. La escuché forcejear, escuché su voz, aguda pero firme. Tengo derecho a audiencia. Las leyes lo permiten. Técnicamente, tenía razón. Cualquier habitante del reino podía solicitar audiencia, pero nadie lo hacía. Porque nadie quería estar cerca de mí. Déjenla pasar, ordené. Los guardias la soltaron. Corey entró al salón, esta vez con paso más seguro, como si ya conociera el camino. ¿Qué quieres ahora? Le pregunté, lo mismo de antes. Y mi respuesta es la misma. Entonces volveré mañana, y te echaré mañana. Volveré pasado mañana, nos miramos. Fue un duelo silencioso. Ella no iba a rendirse. Y yo no iba a ceder, o eso creí. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué quieres esto? Corey respiró hondo. Cuando habló, su voz sonó más joven, más frágil. Porque quiero que me vean y sientan miedo en lugar de lástima. Porque quiero proteger a mi hermano y que nadie pueda tocarlo. Porque quiero ser alguien que importa. Cada palabra era una piedra cayendo en un pozo sin fondo. ¿Y crees que mi mirada te dará eso? Sí, entonces eres una tonta. Corey apretó los puños. Tal vez. Pero soy una tonta que no se va a ir. Algo en mí cedió. No sé si fue cansancio, o curiosidad, o reconocimiento. Pero por primera vez en siglos,
Consideré la posibilidad. Si realmente quieres esto, dije despacio, tendrás que demostrarlo. ¿Cómo? Mañana, trae algo que ames. Algo vivo. Core frunció el ceño. ¿Para qué? Para que entiendas qué significa mirar con estos ojos. La niña titubeó. Solo un instante, luego asintió. Mañana, dijo, y se fue. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque sabía lo que vendría. Sabía que si Core volvía con algo vivo, tendría que cumplir mi palabra. Y sabía que, cuando lo hiciera, algo en ella se rompería. La pregunta era, ¿sería suficiente para que desistiera? ¿O solo la haría más peligrosa? A la mañana siguiente, Core llegó al amanecer. Traía una jaula pequeña, dentro, un pájaro, un jilguero de plumas amarillas y negras, que trinaba suavemente. ¿Este es? Pregunté. Sid se llama Helios. Mi hermano me lo regaló cuando cumplí 10 años. ¿Y estás dispuesta a sacrificarlo? Core tragó saliva. Sus nudillos estaban blancos alrededor de los barrotes de la jaula. Dijiste que tenía que traer algo que amara. Y lo hiciste. Ahora tendrás que transformarlo. El color desapareció de su rostro. Yo. Creías que solo te lo mostraría. No, niña. Si quieres mi mirada, tienes que aprender a usarla. Y la primera lección es esta. Todo lo que mires con intención, morirá. Extendí mi mano. Un anillo apareció en mi palma. Plata oscura, con una piedra verde en el centro, antigua, peligrosa. Esto te dará una fracción de mi poder. Solo lo suficiente para transformar una cosa pequeña. Póntelo, mira, oh pájaro. Y entiende lo que estás pidiendo. Core miró el anillo, luego al pájaro. Luego a mí. Si hago esto, ¿me enseñarás? Si haces esto y aún quieres aprender después, consideraré tu petición. No era una promesa, pero era más de lo que le había dado a nadie. Core tomó el anillo, se lo puso. Su mano temblaba, abrió la jaula. El pájaro saltó a su dedo, trinó, inclinó la cabeza, confiado. Helios, susurró Core, luego lo miró. No sé si fue instinto o desesperación, pero hubo un momento, un solo segundo, en que su mirada cambió, se endureció. Se llenó de intención. El pájaro dejó de cantar. Su cuerpo se tornó gris, luego blanco, luego piedra. Cayó de su dedo y se hizo añicos contra el suelo. Core gritó, se arrodilló. Intentó juntar los pedazos, pero solo eran fragmentos, polvo, nada que pudiera volver a volar. No, Helios, por favor. Lloró con un sonido que reconocí demasiado bien. El sonido de alguien que acaba de entender que algunas cosas no se pueden deshacer. Me acerqué. Me arrodillé junto a ella. Esto es lo que pediste, dije en voz baja. Esto es lo que significa tener mi mirada, no poder tocar. No poder amar sin destruir. No poder mirar sin matar. Core solozaba aún sosteniendo los fragmentos de piedra. Pensé que podría controlarlo. Nadie puede controlarlo. Ni siquiera o solo puedo evitarlo. Y evitarlo significa no mirar, no acercarme, no vivir. La dejé llorar. Pensé que cuando terminara, se iría, que entendería que esto sería suficiente. Pero cuando finalmente levantó la mirada, vi algo que me heló la sangre. No arrepentimiento, determinación. ¿Todavía lo quieres? Pregunté. Incrédula, Core asintió. Ahora sé lo que cuesta. Y aún así lo quiero. Por primera vez en siglos, no supe qué decir, porque había visto muchas cosas en mi existencia. Pero nunca había visto a alguien elegir la maldición después de probarla. Vete, dije finalmente, y piénsalo. Si en una semana sigues queriendo esto, vuelve. Core se puso de pie. Dejó los fragmentos de Helios en el suelo. Me miró una última vez. Volveré, dijo.
Y supe que no estaba mintiendo. Pasaron 6 días. 6 días en los que esperé que Cory no volviera. 6 días en los que supe que lo haría. Intenté convencerme de que había hecho lo correcto, que mostrarle la verdad era la única forma de protegerla, que el dolor de perder a Helios la haría reconsiderar. Pero en el fondo sabía algo más oscuro. Sabía que le había mostrado la maldición de la peor forma posible, no como advertencia, sino como prueba. Y las pruebas tienen una característica peligrosa. Algunas personas las pasan, y cuando lo hacen, creen que merecen el premio. El 7º día, Cory entró al salón como si nunca se hubiera ido. Misma túnica gris, misma trenza. Pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no había curiosidad, había certeza. Volví, dijo. Veo eso. Pensé en lo que dijiste, pensé en Helios. Pensé en lo que significa. Y todavía lo quiero. Me levanté de mi asiento, caminé hacia ella. Necesitaba verla de cerca. Necesitaba entender qué clase de criatura era capaz de esto. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué después de ver lo que viste, después de sentir lo que sentiste, todavía quieres esto? Core no apartó la mirada. Porque ahora sé que funciona, Seki Isgeao. Y sé que si tengo ese poder, nadie podrá hacerme daño nunca más. Te harás daño tú misma, le dije, cada vez que mires algo que amas. Cada vez que olvides y busques los ojos de alguien. Cada vez que quieras ser tocada y recuerdes que no puedes. Pero nadie más podrá lastimarme, insistió. Nadie podrá quitarme lo que es mío. Porque no tendrás nada, respondí. Esa es la verdad que no entiendes, niña. No se puede quitar lo que ya has destruido tú misma. Core apretó los puños. Tú tienes un reino. Tú tienes poder, tú tienes. ¿Qué tengo? La interrumpí. ¿Un palacio vacío? Guardias que me temen. ¿Estatuas de personas que cometieron el error de mirarme? Eso es lo que quieres. Quiero que me respeten. No te respetarán, te temerán. Hay una diferencia. Es suficiente, y ahí estaba de nuevo esa frase. Esa resignación disfrazada de ambición. La reconocí porque yo misma la había dicho. Hace tanto tiempo que ya ni recordaba a quién. No es suficiente, dije en voz baja. Nunca lo es, me sostuvo la mirada. Entonces enséñame a que lo sea. Silencio, largo, pesado, finalmente. Hablé. Si realmente quieres esto, hay una última prueba. ¿Cuál? Helios era un pájaro. Algo que amabas, sí, pero no algo que te miraba de vuelta, no algo que confiaba en ti, no algo que podías suplicar. Core palideció. ¿Qué estás diciendo? Que si vas a heredar mi mirada, tienes que entender el peso completo, y ese peso no se comprende transformando animales. Entonces, ¿qué? La miré directamente. Tienes que elegir a alguien que conozcas, alguien que signifique algo para ti, y tienes que transformarlo. El color desapareció completamente de su rostro. No, entonces vete y no vuelvas. No puedes pedirme eso. No te estoy pidiendo nada, dije. Tú viniste a mí, tú pediste mi mirada. Tú insististe incluso después de saber lo que cuesta. Ahora te estoy diciendo cuál es el precio final. Cory retrocedió un paso. Tiene que haber otra forma. No la hay. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque necesito saber que entiendes lo que significa vivir con esto. Y la única forma de entenderlo es hacerlo. No imaginarlo. No temerlo. Hacerlo. Cory me miró como si acabara de revelarme como un monstruo. Tal vez lo era. Tal vez siempre lo había sido. No voy a hacerlo, dijo finalmente. Entonces estamos de acuerdo, vete, vive tu vida. Protege a tu hermano de la forma en que los humanos lo hacen. Y olvida que alguna vez viniste aquí. Di un paso atrás, me volví hacia mi trono. Pensé que se iría.
Pero entonces escuché su voz, más pequeña, quebrada, y sí. Y si elijo a alguien que ya está sufriendo, me detuve. ¿Qué? Alguien que ya está muriendo, alguien a quien la piedra le daría paz. Me giré lentamente. ¿Tienes a alguien así? Core asintió. Mi vecina. Tiene una enfermedad. Los sanadores dicen que no vivirá más de un mes. Sufre cada día. Si la transformo, dejaría de sufrir. Era inteligente, peligrosamente inteligente. Y ella te daría permiso. Podría preguntarle. ¿Y si dice que no? Silencio. Entonces no es una elección. Dije es una excusa. Si vas a hacer esto, tiene que ser una decisión real. No algo que puedas justificar como misericordia. Core apretó los dientes. Eres cruel, soy honesta. Hay una diferencia. Nos miramos. Podía ver el conflicto en sus ojos. La guerra entre lo que quería y lo que sabía que estaba bien. Y podía ver cuál lado estaba ganando. Dame tiempo, dijo finalmente. ¿Para qué? Para decidir cuánto. 3 días. 3 días para elegir a quién destruir. 3 días para que una niña tomara una decisión que la cambiaría para siempre. Debí decirle que no. Debí echarla del palacio y prohibirle la entrada. Pero no lo hagáis, porque una parte de mí necesitaba saber. Necesitaba saber si alguien realmente elegiría esto después de entenderlo completamente. Necesitaba saber si yo había estado equivocada todos estos siglos al pensar que nadie lo haría. 3 días, dije. Ni uno más, Core asintió. Se dio la vuelta. Antes de que cruzara la puerta, hablé una vez más, Core. Se detuvo. Cuando elijas recuerda esto, no hay vuelta atrás. No hay forma de deshacerlo. No hay perdón que valga. La persona que elijas se quedará en piedra para siempre. Y tú te quedarás con esa imagen para siempre. Core no se giró, lo sé, y se fue. Los 3 días que siguieron fueron los más largos de mi existencia. No porque tuviera miedo de lo que Core haría, sino porque tenía miedo de lo que yo haría cuando volviera, porque sí cumplía. Si realmente transformaba a alguien, entonces tendría que cumplir mi palabra, tendría que darle mi mirada. Y eso significaba condenarla a la misma existencia que yo había soportado durante siglos. ¿Era eso lo que quería? ¿O solo quería demostrar un punto? No tenía respuesta. El tercer día, Core no vino. Sentí algo extraño en mi pecho, algo parecido al alivio. Tal vez había reconsiderado. Tal vez había entendido que algunas cosas no valían el precio. Tal vez todavía había esperanza para ella. Pero entonces al atardecer, escuché pasos lentos, pesados, como si quien caminara cargara un peso invisible. Core entró al salón, no traía nada. No llevaba jaula ni objeto. Solo venía ella, pero había algo diferente en su mirada. Algo roto, lo hice, dijo. Esas 2 palabras cayeron como piedras en agua quieta. ¿A quién?, pregunté. Core respiró temblorosamente. A mi hermano. El mundo se detuvo. ¿Qué? No fue como crees, dijo rápidamente, las palabras atropellándose. Él estaba enfermo también, tosía sangre. Los sanadores dijeron que no había cura, que moriría lentamente, le dolía, lloraba cada noche. Core. Le di paz, gritó, le di una muerte sin dolor, sin más sufrimiento. Él me miró y yo solo. No pudo terminar la frase. Se derrumbó, no literalmente. Pero algo en ella se quebró de una forma que pude ver. Me acerqué, me arrodillé frente a ella. ¿Cuántos años tenía? 7, susurró. 7 años, un niño. ¿Te dio permiso? Core negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. No sabía lo que iba a pasar. Solo le dije que jugáramos a mirarnos sin parpadear. Él se rió. Pensó que era un juego. Cerré los ojos. ¿Dónde está? En casa. Lo escondí debajo de una manta.
Nadie sabe todavía, y cuando se den cuenta, diré que se fue, que desapareció. Nadie lo buscará demasiado. Niños desaparecen todo el tiempo en las calles. Había planeado todo, había pensado en cada detalle. Y eso la hacía más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Por qué a él? Pregunté. Dijiste que querías protegerlo. ¿Por qué elegirlo a él? Core me miró con ojos enrojecidos. Porque sí iba a perder a alguien de todas formas. Preferías ser yo quien decidiera cuándo y cómo. Porque sí iba a sufrir. Quería que significara algo. Y ahí estaba la verdad. No había hecho esto por poder. Lo había hecho por control. Porque en una vida donde todo se le había quitado, esto era lo único que podía elegir. Y ahora, pregunté. Ahora que lo hiciste, ¿todavía quieres mi mirada? Core asintió lentamente. Más que nunca. ¿Por qué? Porque ahora no tengo nada más que perder. Mi puse pai. Miré a esta niña rota frente a mí, esta niña que había transformado a su propio hermano. Esta niña que había cruzado la línea que ni siquiera yo había imaginado que cruzaría, y supe que tenía una decisión que tomar. Podía negarle la mirada, podía echarla. Podía hacer que viviera con lo que había hecho sin darle lo que quería. Sería un castigo justo, pero también sería una mentira. Porque le había prometido que si pasaba la prueba, consideraría su petición, y ella había pasado. De la forma más horrible posible, pero había pasado. Está bien, dije finalmente. Core levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Te daré lo que pediste. De verdad, pero antes, necesito que entiendas algo. ¿Qué? Me arrodillé de nuevo frente a ella. La tomé por los hombros. La obligué a mirarme. Cuando te dé mi mirada, no habrá vuelta atrás. No podrás tocar a nadie, no podrás mirar a nadie. No podrás tener amigos, ni familia, ni amor. Vivirás sola, para siempre. ¿Lo entiendes? Core asintió. Lo entiendo. ¿Y aún lo quieres? Sí. Entonces prepárate. Mi Pussy Pai extendí mi mano. Mañana al amanecer, aquí, trae solo lo que puedas cargar. Porque después de esto, no podrás volver a tu antigua vida. Core se levantó también. ¿Me vas a transformar? No, dije. Voy a transformarte en algo peor. ¿Qué? En mi Core tembló. Pero no retrocedió. Mañana, dijo. Mañana, se fue. Y yo me quedé sola en el salón, rodeada de estatuas. Sabiendo que mañana habría una más, pero esta vez no sería de piedra. Sería de carne y hueso. Y sería mi culpa. Core llegó antes del amanecer. La vi desde la ventana de mi habitación. Una sombra pequeña cruzando el patio vacío, cargando un saco de tela sobre el hombro. Caminaba despacio, como si cada paso le costara más que el anterior. No bajé a recibirla. Dejé que esperara. Necesitaba que sintiera el peso de lo que estaba a punto de hacer. Necesitaba que tuviera una última oportunidad de arrepentirse. Pero cuando finalmente bajé al salón, 2 horas después, Ori seguía ahí, sentada en el suelo, el saco junto a ella. Las manos sobre las rodillas, esperando. Llegaste temprano, dije. No pude dormir, miedo. Core negó con la cabeza, expectativa. Esa palabra me perturbó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. No miedo, no duda, expectativa. Como si esto fuera un regalo que había estado esperando toda su vida. ¿Trajiste lo que te pedí? Solo tengo esto, dijo, señalando el saco ropa, un cuchillo, nada más, nada de tu hermano. Core se tensó. No, ni siquiera algo para recordarlo. No quiero recordarlo, dijo bruscamente. No así, entendí, porque yo tampoco quería recordar muchas cosas. Y sin embargo, las recordaba todas. Antes de empezar, dije, necesito que sepas exactamente lo que va a pasar. Core se puso de pie, estoy lista.
No lo estás, pero escucha de todas formas. Caminé hacia el centro del salón, hacia una de las estatuas. Un hombre joven, con la mano extendida como si estuviera alcanzando algo. Su expresión era de sorpresa, de miedo. Este hombre vino hace 50 años, dije. Era un mensajero. Entró con el velo puesto. Hizo todo correctamente. Pero cuando le di mi respuesta, el viento movió la tela. Solo un segundo, nuestras miradas se encontraron. Toqué la estatua, fría, permanente. No fue su culpa, no fue mi intención. Pero pasó, y ahora está aquí, para siempre. Me giré hacia Cory, cuando te dé mi mirada. Tú serás así, cualquier error. Cualquier momento de descuido. Cualquier persona que te mires sin querer. Se convertirá en esto, lo sé, dijo Cory. No, no lo sabes. Saberlo y vivirlo son cosas diferentes, pero lo sabrás muy pronto. Extendí mi mano. En la palma apareció algo que no le había mostrado a nadie en siglos. Una diadema, plateada, antigua, con serpientes grabadas en el metal. Esto es lo que me dio mi maldición, dije. Cuando me la pusieron, mi mirada cambió. Se volvió letal, irreversible, y desde entonces no he podido quitármela. ¿Por qué no? Porque se fundió con mi piel, con mi hueso. Con mi sangre ya no es un objeto. Ispakchi Jimikore miró la diadema con fascinación. Eso me vas a dar, no exactamente. No puedo transferir esta, pero puedo crear otra, forjada con mi sangre, vinculada a mi poder. Y funcionará igual. Funcionará peor. Cory frunció el ceño. Peor, yo tuve años para aprender a controlar esto. Tú no. Cuando te pongas esta diadema, tu mirada se volverá inmediatamente letal. No tendrás advertencia, no tendrás práctica. Solo tendrás el poder. Eso es lo que quiero. No es lo que quieres. Es lo que crees que quieres. Hay una diferencia. Cory extendió la mano. Dámela. Todavía no. Cerré el puño. La diadema desapareció. Primero, hay algo más que tienes que hacer. ¿Qué? Tienes que mirarme directamente, sin parpadear, durante un minuto completo. Cory palideció, pero me transformarás, no si no quiero. Puedo controlar mi mirada cuando lo decido. Pero tú necesitas saber que se siente ser mirada por alguien como yo. Necesitas entender el terror. Porque muy pronto serás tú quien lo cause. Cory tragó saliva. Y si no puedo, entonces esto termina aquí. Te vas y nunca vuelves. Silencio largo. Finalmente, Cory asintió. Está bien, nos colocamos frente a frente. Cuando te diga, me mirarás, dije. No apartes la vista, no cierres los ojos. No importa lo que sientas, si lo haces, fallarás. Entiendo. ¿Lista? Cory respiró hondo. Sí. Mírame. Nuestras miradas se encontraron. Y dejé que viera lo que realmente era, no la reina. No la inmortal, no la leyenda, el monstruo. Dejé que mi mirada se volviera lo que era sin filtros, sin control, sin piedad. Vi el momento exacto en que Cory sintió el cambio. Sus pupilas se dilataron. Su respiración se aceleró. Sus manos comenzaron a temblar. Podía sentir su instinto gritándole que corriera, que apartara la vista, que escapara, pero no lo hizo. Se quedó quieta, mirándome. Contuve la respiración, conté mentalmente. 10 segundos, 20, 30, Cory comenzó a sudar. Lágrimas brotaron de sus ojos no dimos sin signo de esfuerzo. De no parpadear, 40, 50, sus rodillas temblaron. Pensé que se desmayaría, pero aguantó. 60, suficiente, dije. Cory colapsó. Cayó de rodillas, respirando en jadeos cortos y desesperados. Las lágrimas corrían libremente ahora. ¿Qué?
¿Qué fue eso?, susurró. Eso fue lo que sentirá cada persona que te mire después de esto, ese terror. Esa certeza de muerte inminente. Core temblaba. Yo no sabía. Ahora sabes, me arrodillé frente a ella. Esta es tu última oportunidad, Core. Puedes irte, puedes llorar a tu hermano. Puedes vivir una vida normal, con todo el dolor y la pérdida que eso significa. O puedes quedarte y convertirte en algo que nunca podrá volver a ser humano. Cory levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, destrozados, pero su voz fue firme. Quiero quedarme. Algo en mi pecho se apretó. ¿Por qué? Después de sentir eso, ¿por qué todavía quieres esto? Porque si voy a vivir sabiendo lo que hice, necesito que signifique algo. Necesito que haya valido la pena. No valdrá la pena. Entonces al menos seré poderosa mientras sufro. No había argumento contra eso, porque entendía esa lógica mejor que nadie. Está bien, dije finalmente. Entonces lo haremos, mi Pussy Pie. Extendí mi mano de nuevo. La diadema apareció, pero esta vez era diferente. Más oscura, más retorcida. Las serpientes parecían vivas. Esta diadema está forjada con mi sangre. Cuando te la pongas, mi maldición se transferirá parcialmente a ti. No será exactamente igual a la mía. Será diferente. ¿Diferente cómo? No lo sé. La maldición se adapta a quien la lleva. Yo la recibí por castigo. Tú la recibes por elección. Eso cambia las cosas. Me dolerá. Sí. ¿Cuánto? Más de lo que puedas imaginar. Cory extendió la mano. Dámela. Se la entregué. La diadema era pesada. Mucho más de lo que su tamaño sugería. Core la sostuvo con ambas manos. La observó. Las serpientes parecían moverse bajo la luz. ¿Cómo me la pongo? Directamente en la cabeza. Pero una vez que lo hagas, no podrás quitártela. Se fundirá contigo. ¿Entiendes? Sí. Última oportunidad. Cory no respondió. Simplemente levantó la diadema y se la puso. Durante un segundo, nada pasó. Luego Cory gritó. Cayó al suelo retorciéndose. Sus manos se aferraron a la diadema, intentando quitársela, pero era inútil. Ya estaba fundiéndose. Podía ver el metal hundiéndose en su piel. Podía ver las serpientes grabadas moviéndose, deslizándose bajo su cabello, enroscándose alrededor de su cráneo. Cory gritaba como si la estuvieran quemando viva. Y tal vez era así. Me quedé inmóvil, mirando. No podía detenerlo. Ya era demasiado tarde. El proceso había comenzado. Y no se detendría hasta que terminara. Los gritos de Cory se volvieron más agudos, más desesperados. Luego, abruptamente, se detuvieron. Se quedó quieta, respirando temblando, pero viva. Core, dije, no respondió. Me acerqué lentamente. ¿Puedes oírme? Finalmente, se movió. Levantó la cabeza. Y cuando abrió los ojos, supe que algo había salido mal. Sus ojos ya no eran marrones, eran verdes. Verde esmeralda brillantes, inhumanos como los míos. Pero había algo más, algo que no esperaba. Sus pupilas no eran redondas, eran verticales, como las de una serpiente. ¿Qué me hiciste?, susurró. Su voz sonaba diferente, más profunda, con un eco extraño. Te di lo que pediste, dije. Core se puso de pie lentamente. Miró sus manos, luego me miró. No me siento diferente, todavía no, pero lo sentirás. ¿Cuándo? Pronto Cory dio un paso hacia mí. Quiero probarlo. ¿Probar qué? Mi mirada. Quiero ver si funciona. No aquí. ¿Por qué no? Porque no puedes controlarla todavía. Podrías transformar algo sin querer. ¿Cómo qué? Como si el universo hubiera estado esperando esa pregunta. Escuché pasos.
Pasos de guardia. La puerta del salón se abrió. Un guardia entró, mirando al suelo como siempre. Mi reina, Ayun, levantó la vista. No hacia mí, hacia Cory. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, supe lo que iba a pasar. No, grité. Pero era demasiado tarde. El guardia se detuvo. Su expresión cambió de sorpresa a confusión, de confusión a terror. Y luego a nada, porque se estaba convirtiendo en piedra. Cory gritó. Apartó la vista, cerró los ojos, pero el daño ya estaba hecho. El guardia era una estatua, perfecta, completa, con la mano aún extendida hacia la puerta. Cory retrocedió, tambaleándose. Yo no quise. Lo sé, solo lo miré. Solo un segundo. Es suficiente. Siempre es suficiente. Cory se cubrió los ojos con las manos. ¿Qué hago? ¿Cómo lo detengo? No puedes detenerlo, solo puedes evitarlo. Tienes que mantener la mirada baja, siempre, o usar un velo. ¿Para siempre? Para siempre. Cory comenzó a sollozar. Esto no era lo que esperaba, nunca lo es. Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro. Ella se apartó bruscamente. No me toques. ¿Por qué? Porque no sé qué más puede pasar. Y ahí estaba, el primer atisbo de comprensión real. El primer momento en que Cory entendió que ya no era humana. Ven, dije, necesitas descansar. No quiero descansar. Quiero que me digas cómo arreglarlo. No se puede arreglar. Tiene que haber una forma. No la hay. Esto es permanente. Lo elegiste. Y ahora tienes que vivir con ello. Cory me miró con odio puro. Me mentiste. No te mentí. Te advertí varias veces. Tú no escuchaste. Dijiste que tendría poder, y lo tienes. Solo que no es el poder que imaginabas. Cory gritó, un grito de frustración, de rabia, de desesperación. Luego se dejó caer al suelo. Y lloró como solo lo hace alguien que acaba de entender que ha cometido el peor error de su vida, y que no hay vuelta atrás. Me quedé de pie junto a ella, mirando la estatua del guardia, sabiendo que era la primera de muchas, sabiendo que Cory todavía no había visto lo peor. Porque lo peor no era transformar extraños. Lo peor era transformar a alguien más cuando menos lo esperabas. Lo peor era vivir sabiendo que cada mirada era una sentencia de muerte. Lo peor era la soledad que vendría. La soledad que nunca terminaría. Y eso era algo que no podía enseñarse. Solo podía vivirse. Bienvenida a la eternidad, dije en voz baja. Cory no respondió, solo siguió llorando. Y yo me quedé ahí, sabiendo que había creado algo peligroso, algo que no podía controlar, algo que era mi responsabilidad, y que tendría que vivir con esa culpa para siempre. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Cory no salió de su habitación. Le había dado una en el ala este del palacio, lejos de los pasillos principales, lejos de los guardias, lejos de cualquiera que pudiera cruzarse con ella por accidente. Le llevaban comida, la dejaban frente a la puerta. Nunca entraban, porque Cory había dejado muy claro lo que pasaba cuando alguien entraba. Había 4 estatuas nuevas en el corredor, 2 sirvientes, un guardia, y un gato que había tenido la mala suerte de saltar a su habitación por la ventana. Cada uno congelado en piedra perfecta. Cada uno un recordatorio de lo que Cory se había convertido. Yo la visitaba cada noche, no entraba. Solo me quedaba del otro lado de la puerta y hablaba. Al principio, ella no respondía, solo escuchaba el silencio del otro lado. Pero sabía que estaba ahí, podía sentirla. Tuve mi primera víctima involuntaria a los 6 meses de recibir la maldición, le dije una noche. Era una ni más joven que tú, vendía flores en el mercado. Me vio sin velo, levantó la vista y se quedó congelada con un ramo de lirios en las manos. Silencio,
Durante años, la odié, no a ella, a mí misma, por no haber sido más cuidadosa, por haber salido ese día, por haber existido más silencio. Pero eventualmente entendí algo: el odio no cambia nada, solo hace que la soledad sea más pesada. Escuché movimiento del otro lado, pasos lentos acercándose a la puerta. Luego su voz, ronca, como si no hubiera hablado en días. ¿Cuántas has matado? Demasiadas para contarlas. Y todavía te importa. Cada una, mentira, ojalá lo fuera. Silencio de nuevo, luego, ¿alguna vez se vuelve más fácil? No, entonces ¿para qué seguir? Porque la alternativa es peor. ¿Cuál alternativa? Rendirse. Dejar de intentar. Convertirte completamente en el monstruo que la maldición quiere que seas. Escuché algo golpear la puerta. Suave, tal vez su mano. O su frente. Ya soy un monstruo. No, todavía eres Cory. Solo que ahora tiene que aprender a vivir en un cuerpo que mata. No quiero aprender. Quiero que esto termine. No va a terminar. Entonces quiero morir. Esas palabras me atravesaron, porque las había dicho yo misma cientos de veces. Durante cientos de años, no puedes, dije. Esa es otra parte de la maldición, la inmortalidad. No puedes morir, no puedes envejecer. Solo puedes existir, para siempre, para siempre. Escuché sollozos del otro lado. Me arruinaste la vida. No, dije. Tú la arruinaste. Yo solo te di las herramientas. Me mentiste. Ci advertí. Múltiples veces. Tú no escuchaste. Tenías que haberme detenido. Lo intenté, Cory gritó. Un grito ahogado, lleno de rabia y dolor. Tendría que haber dejado que mi hermano muriera solo. Tendría que haberme quedado en las calles. Tendría que haber aceptado ser invisible para siempre. Sí, dije simplemente. Tendrías que haberlo hecho. Eso la detuvo. Eso es todo. Solo sí. ¿Qué más quieres que diga? Que no fue tu culpa. Sí lo fue. Que todavía hay esperanza. No la hay. Que todo va a estar bien. No va a estarlo. Entonces, ¿qué hago? Aprendes a vivir con lo que eres. O te vuelves loca intentando cambiarlo. Esas son tus opciones. Silencio largo, finalmente. Vete, Cory, vete. Me quedé un momento más. Luego me fui, pero volví la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Hasta que una noche, cuando llegué a su puerta, la encontré abierta. Cory estaba sentada en el suelo, de espaldas a la entrada. Llevaba un velo grueso cubriéndole completamente la cabeza. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Entendí algo, dijo sin voltear. Que tú también estás sola. Que hablas conmigo no para ayudarme, sino porque necesitas a alguien que entienda. No dije nada. Porque tenía razón. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó. Siglos. Y nunca encontraste a nadie. Encontré a muchos. Pero nadie se quedó. Porque nadie puede quedarse cerca de alguien como yo sin eventualmente cometer un error. Y los errores aquí son permanentes. Cory asintió lentamente. Entonces tú tampoco puedes tocar a nadie. No, ni abrazar, no, ni ser amada. No como los humanos aman. No con contacto, no con miradas, solo con palabras. Y las palabras nunca son suficientes. Cory se giró. Incluso con el velo, pude sentir su mirada sobre mí. ¿Por qué me diste esto si sabías que me condenaría a lo mismo que tú? Porque necesitaba saber si alguien más lo elegiría. Si alguien más vería lo que yo vi, aún así diría que sí. Y ahora lo sé, y valió la pena. No, Carhill. Fue una risa hueca, sin alegría. Al menos eres honesta ahora. Siempre fui honesta. Tú no querías escuchar. Tenías razón, dijo. No escuché.
Porque creí que sería diferente para mí, que tendría control, que podría manejarlo. Todos creemos eso. ¿Y cuando dejas de creerlo? Cuando transformas a alguien que realmente amabas y te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Cor bajó la cabeza. Ya lo hice a mi hermano. Lo sé, entonces ya debería haberlo entendido. Entender y aceptar son cosas diferentes. Puedes entender algo y aún así seguir luchando contra ello durante años. Tú todavía luchas, cada día. Core se puso de pie lentamente. Caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia el reino que ahora la temería tanto como a mí. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Me quedo aquí para siempre, escondida en esta habitación? Puedes quedarte. O puedes aprender a moverte por el mundo con cuidado. Como tú, como yo. ¿Y cómo es eso? Solitario, cuidadoso, siempre alerta. Nunca confiando completamente en nada ni nadie. Suena horrible. Lo es. Cory rió de nuevo. Esa misma risa vacía. Al menos ahora nadie me verá con lástima. No te verán con terror. Es diferente, pero no mejor. Para mí es mejor. Y estaba. La verdad que Cory había estado persiguiendo todo este tiempo. No quería poder. Quería que el mundo sintiera lo que ella había sentido. Quería que todos supieran lo que era tener miedo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije. ¿Qué? Que pediste heredar mi mirada para proteger a tu hermano. Y terminaste siendo tú quien lo mató. Core se quedó inmóvil. No necesitabas recordármelo. Sí necesitaba. Porque si vas a vivir con esto, tienes que enfrentarlo. No puedes esconderte de lo que hiciste. No puedes pretender que fue un accidente. Fue una elección. Él estaba muriendo. Todos estamos muriendo. Tú solo aceleraste el proceso. Core se giró bruscamente. ¿Qué quieres de mí? Que admita que fue un error. Ya lo sé. Que me arrepienta. Me arrepiento cada segundo. Que sufra. Estoy sufriendo. Quiero que entiendas que ahora eres responsable, no solo de tu hermano, de cada persona que mires, de cada vida que tomes. Porque ya no puedes culpar a nadie más, ni a mí, ni a la maldición. Solo a ti, las palabras cayeron como piedras. Core tembló bajo el velo. ¿Y tú? Tú te haces responsable. Cada día. ¿Cómo? Recordando sus nombres, sus rostros, sus últimas palabras. No dejo que se conviertan solo en estatuas. Los mantengo vivos aquí. Me toqué el pecho, donde duele. Eso suena como tortura. Lo es, pero es la única forma de no olvidar que alguna vez fui humana. Cory se quedó en silencio durante largo rato. Finalmente, habló. Su voz era apenas un susurro. No sé si puedo hacer eso. Entonces te convertirás en un monstruo de verdad. Y yo tendré que detenerte. Me matarías. No puedo matarte. Pero puedo encerrarte. En algún lugar donde nunca puedas mirar a nadie más. Harías eso. Si fuera necesario. Core asintió lentamente. Hincheando. Se acercó a mí lentamente, con cuidado de mantener la cabeza baja. Medusa, ¿sí? ¿Alguna vez deseaste no haber sobrevivido? No haber durado tanto. Todos los días. ¿Y por qué sigues? Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que me había hecho 1000 veces. Porque alguien tiene que recordar. Alguien tiene que llevar el peso de todas las vidas que se perdieron. Y si no soy yo, ¿quién será? Ahora somos dos, dijo Cory. Sí, es mejor así. No lo sé todavía. Cory extendió su mano. No para tocarme, solo para sostenerla en el aire entre nosotras. Yo hice lo mismo. Nuestras manos flotaron a centímetros de distancia. Tan cerca y sin embargo, tan lejos. Porque nunca podrían tocarse, nunca. Gracias, susurró Cory. ¿Por qué?
por no mentirme ahora, por no decirme que todo estará bien, nada estará bien. Lo sé, bajó la mano. Yo también. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Ahora aprendes a vivir en el palacio. Aprendes las rutas donde no hay gente. Aprendes a mantener el velo puesto siempre. Aprendes a estar sola. Y después, no hay después. Solo hay esto para siempre. Core asintió, se dio la vuelta. Caminó de regreso a la ventana. La primera estatua en tu salón, dijo. Es mi hermano. Me quedé inmóvil. No, ¿por qué no? Porque él no está en el salón. Está en mi habitación, donde puedo verlo cada mañana. Donde no puedo olvidar lo que ayudé a crear. Core se giró bruscamente. Trajiste su cuerpo aquí. Alguien tenía que hacerlo. Antes de que lo encontraran, antes de que hicieran preguntas. ¿Lo viste? Sí. ¿Cómo estaba? Sonriendo. Como si realmente hubiera sido un juego, Core se derrumbó. No físicamente. Pero algo en ella se rompió de una forma que pude ver incluso a través del velo. Quiero verlo, dijo. No, es mi hermano. Y es mi recordatorio de por qué nunca debí hacer esto. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Porque cuando te deshicieras de él para esconder la evidencia, perdiste cualquier derecho que tenía Césula de Tuvu. Porque era verdad. Core había planeado abandonar el cuerpo de su hermano, ocultarlo, fingir que nunca existió. Yo le había dado algo mejor. Un lugar donde permanecería, donde sería recordado. Aunque fuera solo por mí, algún día, dije, cuando hayas aprendido a vivir con lo que eres, te llevaré a verlo. Pero no hoy. ¿Cuándo? Cuando puedas mirarlo sin desmoronarte, nunca podré. Entonces nunca lo verás. Core se quedó quieta, procesando. Finalmente, asintió. Está bien, dio un paso hacia la puerta. Voy a quedarme en mi habitación un tiempo más. ¿Cuánto? No lo sé, el tiempo que necesite. Tómate todo el tiempo que quieras. Pero recuerdo eventualmente tendrás que salir, porque esto es lo que eres ahora. Y no puedes esconderte para siempre. Core se detuvo en el umbral. Medusa. ¿Sí? Si pudieras volver atrás, ¿lo harías? Me habrías rechazado desde el principio, pensé en la pregunta. Pensé en el guardia transformado, en las estatuas en el corredor, en el niño que sonreía en mi habitación. Pensé en la soledad que ahora tendríamos que compartir y di la única respuesta honesta que podía dar. No lo sé, Core asintió. Entró a su habitación, cerró la puerta y yo me quedé sola en el corredor, rodeada de estatuas, sabiendo que había creado algo irreversible, sabiendo que la primera estatua en mi salón nunca fue un enemigo. Fue una niña que pidió herencia y descubrió que algunas herencias no se reciben, se cargan para siempre. Y ahora Medusa sabe que la soledad no se alivia cuando encuentras a alguien que entienda. Solo se multiplica. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.